Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, doctor, vamos a comenzar nuestra transmisión en Face. Muy buenas tardes a Gracias. todos. Gracias. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos a unos minutos de comenzar nuestro conversatorio Violencia de Género desde la arista criminológica. En esta ocasión nos acompaña la doctora Blanca Estela Gómez Torres, presidenta del Consejo Mundial de Mujeres Profesionales en Seguridad con sede en Costa Rica, doctora en Ciencias de la Seguridad y maestra en Prevención del Delito. El doctor Iván Espino Pichardo, investigador y especialista en violencia de género y derechos humanos, así como doctor en Derecho Penal, y la maestra Luz María Ramírez Pérez, fiscal de atención a delitos de género de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, maestra en Género, Derecho y Proceso Penal por el Centro de Estudios de Posgrado, así como doctorante en Anticorrupción y Sistema de Justicia, también por el Centro de Estudios de Posgrado. En unos minutos más, comenzamos. Centro de Estudios de Posgrado. 17 años de experiencia. ¿Quiénes somos? Somos líderes en formación y capacitación de operadores del sistema de justicia penal en México. Formamos activamente policías, peritos, ministerios públicos, jueces, fiscales, magistrados y defensores públicos. La excelencia y calidad de nuestros servicios académicos nos distinguen. Hasta la fecha, contamos con más de 2,000 alumnos egresados. Con presencia académica en 21 estados de la República Mexicana, trabajando activamente con la Fiscalía General del Estado, el Instituto de la Judicatura Federal, Secretarías de Seguridad Pública estatales, barras y colegios de abogados. Nos preparamos para abarcar no solo la República Mexicana, sino toda Latinoamérica y próximamente el mundo con CEP Virtual. Y ahora, ante la pandemia COVID-19, el Centro de Estudios de Posgrado implementa la modalidad virtual, pensando en tu seguridad y en tu desarrollo personal. Desde el 21 de marzo de 2020, hemos impartido 332 sesiones virtuales, 2,656 horas de capacitación. Al día de hoy, más de 8,300 alumnos atendidos. Nuestra misión es tu seguridad y tu formación profesional. Te damos la bienvenida. Esta es tu casa. Pues muy buenas tardes a todos, sean ustedes bienvenidos. Estamos por comenzar nuestro conversatorio
Violencia de Género desde la arista criminológica, que el Centro de Estudios de Posgrado, en conjunto con el Consejo Mundial de Mujeres Profesionales en Seguridad y la Agencia Nacional Anticorrupción, trae para todos ustedes el día de hoy, en nuestra jornada de actualización jurídica a distancia. Es un gusto saludarles y presentarles a un viejo conocido docente de nuestra institución, quien moderará este conversatorio, el doctor Iván Espino Pichardo. Él es doctor en Derecho con más de 50 conferencias alrededor de la República Mexicana en la línea de investigación constitucional y derechos humanos. Entre los congresos en los que ha participado, tenemos la violencia de género y la resiliencia por la Universidad Nacional de Costa Rica, reflexiones en torno a la violencia política de género por la UNAM, la prueba en el sistema penal acusatorio por la Universidad de Guadalajara, la violencia de género, tipos y prevención por la Universidad Autónoma del Estado de México, el derecho a la paz como cuarta dimensión por la Universidad del Claustro de Sor Juana, así como paradigmas del pluralismo jurídico por la Universidad de Colima. El doctor Iván es miembro del Cuerpo Académico de Justicia Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, presidente de la Asociación por la Paz y la Defensa de los Derechos Humanos AC, APDD-HAC, contando con más de 160 trabajos publicados entre artículos periodísticos y científicos. Muy buena tarde, doctor Iván. ¿Cómo se encuentra esta tarde? Su micrófono, por favor. Listo. No, se volvió a silenciar. No lo escuchamos, doctor. No lo alcanzamos a escuchar. Vamos a esperar un minuto en lo que el doctor configura su audio, por favor. Ahí, ¿ya me pueden escuchar? Perfectamente. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Muchas gracias. Me da muchísimo gusto saludarlos y darles la bienvenida a este conversatorio que estoy convencido será de mucha valía para absolutamente todas las personas que nos están escuchando. No solamente aquellas personas que están enfocadas al estudio del género o al estudio del derecho, sino absolutamente a todas las personas, porque el tema de género es un tema que nos corresponde a todas y a todos. Esto integra una problemática que nos tocaría resolver a todas las personas desde cada una de las aristas posibles. En el conversatorio de hoy justo platicaremos de una arista, la criminológica. Y permítanme contextualizar este conversatorio. Sería impreciso registrar con seguridad el momento en el que nació la violencia contra las mujeres. La mayoría de investigaciones coinciden que la violencia contra las mujeres data desde el desarrollo de las sociedades agrícolas sedentarias. En este periodo las mujeres se vieron marginadas y, a palabras del filósofo Ambrosio García Leal, hasta alcanzar una condición subhumana. La división sexual del trabajo orilló a las mujeres a la dependencia económica y con ello el sometimiento forzado del sexo mujer, pasando de las manos del padre a las manos del esposo, teniendo ambos plena autoridad sobre ella y decidir incluso sobre su vida. Según el derecho romano, del que se desprenden cánones base de nuestro derecho contemporáneo y de manera particular del derecho civil, las mujeres eran objeto, propiedad de por vida del poder masculino, ya sea del padre, del suegro o del esposo. Desafortunadamente, la violencia contra las mujeres no es propia de un periodo o de una región. Ha evolucionado, menoscabando y anulando su dignidad a lo largo de la historia, infligiendo daño psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual, hasta obstétrico, en todas las esferas, en el trabajo, en la escuela, en las calles, en las instituciones, en la propia familia. La Organización de las Naciones Unidas expuso que hasta el 70% de las mujeres en el mundo experimenta violencia en el transcurso de su vida. La forma más común de violencia experimentada por mujeres a nivel mundial es la física, es la sexual, la patrimonial. Prácticamente pareciera que todos los tipos de violencia están vigentes. Y es que mientras
yo pronuncio estas palabras y mientras se lleva a cabo este conversatorio, en alguna parte del mundo están aconteciendo hechos de violencia contra mujeres, violaciones sexuales, trata de personas, infanticidio femenino, castración parcial o total, ablación de clítoris, acoso u hostigamiento en organizaciones masculinas. ¿Y cómo se ha hecho frente a esta violencia? ¿Cómo se ha reaccionado frente a la violencia contra las mujeres? Hoy, justamente, este conversatorio tiene la misión, desde la perspectiva académica, desde la perspectiva de la información, hacer frente. Con un conversatorio que estará integrado por dos expertas, que estoy convencido que nos darán luz para que desde la arista criminológica podamos enfrentar esta gran problemática que nos ha perseguido desde hace mucho tiempo. Como ya bien lo adelantaron el distinguido ingeniero Luis Torices, estará con nosotros la doctora Blanca Estela Gómez Torres, maestra Luz María Ramírez Pérez, que nos estarán platicando sobre la violencia de género desde la arista criminológica. Un conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Posgrado y por la Agencia Nacional Anticorrupción. Así que vamos a empezar con la participación de la doctora Blanca Estela Gómez Torres, y para ello me voy a permitir leer una breve semblanza curricular de su amplísima formación. La doctora Blanca Estela Gómez Torres es presidenta del Consejo Mundial de Mujeres Profesionales en la Seguridad, con sede en Costa Rica. Es colaboradora activa como asesora de políticas públicas encaminadas a prevención del delito en diversos países de América Latina. Además, es integrante de NASHAB Argentina como capacitadora para matrícula de policía de proximidad y restauración de paz, mediación penitenciaria por NASHAB. No obstante, además, es directora del Instituto Mexicano de Criminología y Ciencias Periciales, Sociedad Civil, y es maestra en prevención del delito y derechos humanos. Igualmente, la doctora Blanca Estela Gómez Torres tiene un doctorado en Ciencias de la Seguridad, entre otros grados y especialidades. Así que es un privilegio para mí presentar a la doctora Blanca Estela Gómez Torres, que nos dará sus comentarios, sus reflexiones sobre la violencia de género desde la arista criminológica. Adelante, distinguida doctora Blanca Estela Gómez Torres. Buenas tardes a todos, ¿se escucha bien el audio? Buenas tardes a todos, buenas tardes Iván, doctor Iván, buenas tardes maestra Luz María, el honor es mío, es un privilegio tenerlos de compañeros en este conversatorio. Inmerecidas sus palabras, doctor Iván, pero con el gusto y el placer de compartir conocimiento para los compañeros, para los capacitados, como les llamamos, alumnos. Yo siempre digo que son a los que capacitamos un poquito, porque al final también aprendemos muchísimo de ellos. Y este conversatorio quiero iniciarlo de la siguiente manera. Sí, es interesante. Muchísimas gracias por la oportunidad del espacio, a la agencia. El arista desde la perspectiva criminológica, creo que había sido hasta el día de hoy una asignatura pendiente, no solamente en México, en América Latina. Hemos estado haciendo todo el análisis de investigación solo para la parte punitiva. Y de ahí se encamina la parte del feminicidio. Quiero abrir un poquito esta participación
que tomando en consideración de la justicia restaurativa de los programas eficaces de prevención integral a la violencia de género, hemos tenido una participación independiente. México necesita una participación integral. Los tengo aquí. México necesita una participación integral de las diversas profesiones en un apartado multidisciplinario, interdisciplinario, en mesas de trabajo para generar proyectos de manera integral y eficaz. Las mujeres tenemos una capacidad muy importante en este ámbito solo por empatía, y estamos surgiendo de este camino de capítulo mujeres en esta seguridad desde el ámbito de prevención, de políticas públicas, de política criminal, porque estamos haciendo también este análisis dentro de un núcleo que es una familia. Tenemos un apartado en México que no se ha tomado en consideración porque se ha penalizado, se ha estigmatizado la parte feminicidio solo por ser mujer, solo porque hay un homicidio y es mujer, no contando esta política pública que debería encaminarse como una medida de prevención en una educación escolar. En otros países europeos ya se inicia con esta educación escolar. Por eso poníamos este tema desde el arista criminológico. América Latina tiene una educación de pronto de esas mujeres aguerridas, involuntariamente quiero decirlo, porque no saben, no conocen el final o no conocen el objetivo que están logrando. De pronto nosotras como mujeres generamos machos, generamos de pronto ese machismo en cuestión educacional, porque así lo traemos desde una cultura, desde una educación, pero no con el conocimiento de saber que el resultado a futuro va a generar violencia. Necesitamos tener estas políticas públicas desde la escuela, desde casa. En la escuela programar que somos personas, no somos niños más fuertes ni niñas más débiles, somos personas. En esa igualdad podemos empezar. En la escuela no he visto en México programas que se establezcan de manera global en todos los estados como planeación, como quizá a lo mejor algunos formatos del sistema de educación pública en donde se iguale estos sistemas, estos programas que pudieran estar dentro de esta educación, de esta reeducación. Creo que estamos atacando mucho la parte jurídica y la parte criminológica, que es la que genera esas políticas públicas, que es la que genera decimos nosotros, ese planteamiento a mediano y largo plazo, porque no es inmediato, esa solución para erradicar de alguna manera la violencia de género. Ahora también creo que tenemos violencia de género desde muchas aristas. En la parte criminológica hablamos del núcleo familiar, sin importar la condición social, sin importar la condición económica, y muchas veces académicamente hablando, tenemos esta violencia hacia las mujeres. Estamos hablando de violencia de género, pero en otros países más avanzados ya hablamos de violencia de género y no específicamente se refiere a la mujer. También se refiere y hace un análisis de ese apartado desde el punto de vista social criminológico
en donde empieza a hacer estos apartados de decir, si hay una violencia intrafamiliar y específicamente es para una mujer, en condición de ser mujer, y en condición de ser pareja, pero también violencia de género cuando se habla de personas que tienen una condición de preferencia sexual, por ejemplo. Y entonces en este apartado las políticas públicas empiezan a generar proyectos eficaces a mediano, largo plazo, que es lo que creo que nos está faltando un poquito en generar estas políticas públicas. Luego también tenemos la parte de los niños. Esta necesidad imperiosa de saber que si están en un espacio en donde han sido violentadas las madres, ¿qué políticas hemos tenido para poder ayudarlos y que el día de mañana que estos pequeñitos están envueltos en este aprendizaje, erradiquen esto como una forma de conocimiento a lo que no es correcto? Tenemos muchos proyectos, tenemos muchos programas, muchos que no se les han dado continuidad, pero que no se han llevado a cabo en la forma de actualizar. La ONU Mujeres establece, como decía el doctor Iván, establece algunos apartados a partir de generalizar para América Latina la violencia de género. Quería presentar algo por aquí. A partir del 2012, y hace hincapié en que cada uno de los estados debe tener los manuales correspondientes a los programas que van a dar inicio a la erradicación de la violencia de género. Yo me pregunto si en verdad todos sabemos cuáles son los manuales, cuáles son los programas y si los estados los están llevando a cabo. Esa sería una aportación, porque es un deber para nosotras, para nosotros como ciudadanos, es un deber exigir de alguna forma que podamos complementar esta posibilidad de apoyo, sabiendo en el conocimiento que existe ya manuales y programas, y realmente saber si los están llevando a cabo. Esa sería una participación que yo quisiera tener y preguntarle a la maestra Luz María, que ya me está viendo con casi la adivinanza para mí era la pregunta, sí. Nosotros no estamos en el área jurídica, nosotros no estamos en el área de penalización. Sin embargo, en la parte de los programas, a veces sí nos topamos con esta información de existen sí, pero no se llevan a cabo. Existen sí, pero no se les dio continuidad. Y esto no es algo que se nos ocurra de pronto. Hay estadísticas incluso de crecimiento, hay estadísticas incluso de implementación, que fue lo primero, el Estado de México. Curiosamente, Tlaxcala no se encuentra dentro de los 5 primeros lugares, Tlaxcala, curiosamente, en feminicidio. Sin embargo, es un estado en donde criminológicamente, socialmente, se estigmatiza muchísimo a violentar a la mujer en cualquiera de sus modalidades, psicológicamente, económicamente, sexualmente, porque entonces, contradictoriamente, es uno de los 3 primeros estados que se encuentra el tráfico de mujeres, curiosamente, ¿no? Entonces, y en donde las madres, incluso por cuestiones de educación, ya los tienen de esa forma, ¿no? Criminológicamente es una cuestión bien interesante y cómo nos encuentra
en el feminicidio dentro de los 10 primeros lugares, quisiera yo saber. Entonces, ¿cuántos realmente bien establecidos en la parte penal se han llevado a cabo en esa investigación real de saber si fue un feminicidio o solamente llegamos a una parte de protocolo en cuanto a un libreto y un manual y dice que sí cumple con esto, sí cumple con tal, y entonces feminicidio porque era mujer y punto? Y las otras características de prevención que nos toca como Estado, en donde se encuentra esa parte de aportación, esa reinserción, decíamos también con algunos investigadores del área criminológica, hay una parte de resocialización de el que es víctima, que es un conjunto de estas políticas públicas, no solamente la pena jurídica o la pena, la parte penal, hablando de esta forma. Cuando estas personas se les resocializa, se les hace conscientes del daño que hacen socialmente, pero del daño que se hacen también, como familia y como núcleo. Tenemos esas políticas públicas en los sistemas penitenciarios o en el sistema de ejecución de pena. Ya esa sería otra parte posterior a lo que hace nuestra querida maestra Luz María, que ella hace esta parte en la fiscalía, pero la otra parte de política pública para prevenir y, decía la ONU Mujeres, erradicar el feminicidio, nos falta esa política pública integral. Si me paso de tiempo, doctor Iván, avíseme por favor, porque si no me sigo. Tenemos esa parte de resocialización. Aún tiene 15 minutos. Ok, muy bien. Tenemos esa parte de resocialización que no tenemos aún como un programa establecido, que sería una aportación que quisiéramos hacer. Tenemos también algo que tenía por aquí. Dentro de los aspectos culturales de violencia en género y las narrativas de machistas dominantes, tenemos un apartado también de prevención primaria que no se ha generado en las escuelas primarias, con los pequeñitos. Desde este microsistema, ¿cuáles son las características de esa dinámica que tenemos en relación a la evolución del maltrato, de la gestación, incluso del maltrato? Si no tenemos una conciencia de lo que es la violencia en género y de las políticas públicas que podemos ocupar como Estado y que debemos implementar como Estado. Tenemos una evaluación realmente individualizada de las víctimas. Ese sería también un tema interesante, con la finalidad de determinar sus necesidades de protección de manera individualizada a partir de un procedimiento penal como política integral también, como política pública en un apartado integral. Aquí tenemos un caso muy interesante que ha sido muy sonado y que, bueno, ya creo que hasta hacen publicidad y películas, lo cual no me parece. El caso de la señora Marisela, victimización y revictimización. Y esto creo que en una eficaz política pública de prevención, tocando el tema de feminicidio, esa individualización de víctima no se hizo, no se llevó a cabo, porque hablábamos algunos preventólogos y dijimos no somos brujos, pero era algo que por sentido común iba a suceder. Entonces, a partir de estos temas interesantes que nos van dando el error, y al error nos va dando la experiencia, y a la experiencia nos va dando la necesidad de mejorar nuestros programas y nuestras políticas públicas, yo me quedaría con esto.
qué programas tenemos, qué programas podemos establecer de forma integral, de forma multidisciplinaria, interdisciplinaria, de realmente una capacitación profesional en estos temas tan delicados para quienes están actuando a nivel de ejecución, a nivel de actuación, prevención del delito, en cualquiera de sus modalidades, violencia de género, en todas sus aristas, con todas sus manitas, hacia el agresor, como decíamos, esa reinserción, esa resocialización de gente experta en áreas de psicología, de análisis criminalísticos, de búsqueda de información más allá de la psique, expertos en psicología forense, en esta parte de violencia intrafamiliar, como bien hicieron este apartado algunos países europeos, España 2006, que lo manda la legislación y dice violencia intrafamiliar, lo que se haga entre la familia, y violencia doméstica, que sean los cónyuges. Ajá. Entonces, a partir de eso pueden darse las sanciones de forma correcta y luego, entonces, ellos implementan feminicidio específicamente con algunas características de este tipo. Búsqueda de indicios, yo decía, en la parte criminalística, en la parte criminológica, para hacer programas realmente eficaces. Y quiero mencionar a una maestra excelente en este tema de violencia psicológica, con una experiencia realmente importante. Ella ha trabajado pues muchísimos años con hombres, en defensa de mujeres, por supuesto, pero feminista en estas situaciones, no al extremo, y conociendo también esa arista. Dice, algunos hombres también son vulnerables y algunos hombres también son muy lastimados, trabajando en parte milicia, en parte, y buscando estos indicios. Entonces, esta parte de no generalizar, por ejemplo, yo quiero apartar esto, una psicóloga clínica que le falta esa experiencia de análisis en esa búsqueda de indicios de eventos postraumáticos, que tendría la capacitación de una psicóloga forense, y que podría acompañarnos en estos programas para saber el grado de victimización que tiene de manera individualizada una víctima de violencia de género, y poderle dar un tratamiento especial y poderle dar esa oportunidad de que no pase esto que pasó con la señora Maricela. Los niños también en esos apartados, que no solamente es la parte pedagógica, es mucho más allá de la parte pedagógica, de la parte de entendimiento, del área de la parte psicológica, de la afectación que tiene un niño al estar dentro de un hogar cuando hay violencia, y de la información que se queda registrada para cuando este niño sea adulto, repetir. Me quedo con muchísimas ganas de seguirles comentando todas las aristas que tiene la violencia de género desde esa perspectiva criminológica. No me meto al tema del derecho penal ni de ejecución de penas, pero nos falta mucho equipo para poder generar programas efectivos, proyectos que se lleven a cabo, y que cualquiera de los estados, cualquiera de los partidos políticos en los estados, no importa verde, amarillo, azul, quiera darle continuidad efectiva, porque estos programas en esta problemática no se radica en un sexenio o en un trienio. Deben darse continuidad, deben quedarse a la continuidad y seguir avanzando. Con eso me quedaría hasta ahora, para darle la oportunidad a la maestra Luz.
Muchas gracias. Gracias, doctora Blanca Estela Gómez Torres. Esa ha sido la participación de la doctora Blanca. Entre otras ideas, podemos destacar que tenemos que observar cómo se ha construido el machismo. Desde la óptica de la doctora Blanca, esta perspectiva androcéntrica y la arquitectura patriarcal que tenemos en las sociedades contemporáneas es una construcción. Es muy importante reeducar. La educación para las niñas y niños, hombres y mujeres, para enfrentar al patriarcado, tiene que ir mucho más allá de la educación. También precisó la doctora sobre la importancia de observar a la violencia de género, pero no solamente con el sexo mujer, sino desde la feminidad, y eso incluiría además la discriminación por razones de género con una tendencia en cuanto a la identidad sexual o temas de orientación sexual. Hizo hincapié en el tema de niñas y niños que están envueltos en un contexto de violencia de género y hay que tener mucho cuidado en la forma en cómo se atiende. Y remarcó mucho la doctora Blanca Estela Gómez Torres la importancia de la implementación de programas sociales y de manera señalada de política pública para enfrentar la violencia de género. Y me encantó la parte de la prevención. Es importante cumplir con los objetivos que se tiene como comunidad internacional a través de la Organización de las Naciones Unidas y como país, los objetivos de enfrentar la violencia de género a través de la prevención para lograr a su vez la erradicación. Y teniendo en cuenta, además, nos señala la distinguida doctora Blanca Estela Gómez Torres, el tratamiento especializado a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, para evitar la victimización institucional. Ha sido todo un placer escuchar esta primera intervención de la doctora Blanca Estela Gómez Torres. Y a todas las personas que nos están acompañando en Facebook Live, muchas gracias. Las y los invitamos a que manden sus preguntas, comenten en esta transmisión, hagan preguntas, hagan comentarios, porque terminando las intervenciones, tanto de la maestra Luz como de la doctora Blanca, vamos a dar lugar a responder sus preguntas, a leer sus comentarios y serán muy valiosos para todos nosotros. Sobre todo porque estamos trabajando para la erradicación de la violencia de género. Ahora vamos a darle el uso de la voz para escuchar su valiosa intervención a la maestra Luz María Ramírez Pérez. Además de que es una excelente persona, un ser humano, porque la conozco y porque sé de su calidad humana, y además de que es una excelente profesionista, me voy a permitir compartir con ustedes una breve semblanza curricular, porque su currículum igualmente es muy amplio. La maestra Luz María Ramírez Pérez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, tiene 2 maestrías, una cursada en el Centro de Estudios de Posgrado en materia de procedimiento penal, la otra en Género, Derecho y Procedimiento Penal. Además, tiene una especialidad en victimología que cursó en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y además un doctorado, que ya solamente es una documentación que le falta, que está en trámite, pero bueno, podríamos decir que es doctora, porque estudió el doctorado en Sistema Anticorrupción en el Centro de Estudios de Posgrado. Y tiene muchísimos diplomados, muchísimos cursos que le dan todas las credenciales para hablar de derecho y de perspectiva de género. Me voy a permitir platicar de ellos porque son bastantes. Es docente certificada en el sistema acusatorio por el CETEC. Tomó un curso de introducción al análisis de información criminal. Tiene un taller de formación de asesores para la implementación
del Código de Conducta Nacional para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Cursó un taller de sensibilización en material de diversidad sexual y derechos de la comunidad LGBTIQ+, esto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estuvo en un taller sobre violencia de género e igualdad de acceso a la justicia por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y por la Unión Europea. Además, tiene un taller de actualización de derechos reproductivos de las mujeres cursado en el Centro de Justicia para las Mujeres. Un diplomado en operación de centros de justicia para mujeres que fue organizado e implementado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Insisto, algunos de muchísimos diplomados y cursos que tiene la maestra Luz María Ramírez Pérez. En el ámbito profesional, la maestra Luz María Ramírez ha sido defensora de oficio, ha sido catedrática universitaria, ha sido agente del Ministerio Público, muy destacada, por cierto, y actualmente es directora general de la Fiscalía para la Atención de Delitos de Género en la Procuraduría General de Justicia en el estado de Hidalgo. Así que a mí me va a dar mucho gusto y será un gran privilegio escuchar a la maestra Luz María Ramírez Pérez en sus reflexiones sobre este conversatorio. Adelante, distinguida maestra. Muchas gracias, doctor. Es un placer para mí estar en esta charla esta tarde compartiendo esta mesa virtual, tanto con usted como con la doctora Blanca Estela. Ya tuvimos el gusto de conocernos minutos antes de que iniciara la transmisión y de verdad es para mí un gran placer. El tema, pues, es desde luego bastante atractivo, bastante complejo cuando reflexionamos en el mismo, porque nos hace ver, como ya la doctora planteó, solamente, como bien dijo ella, algunos puntos, algunas áreas de oportunidad que se tienen en nuestro país en este tema de perspectiva de género desde esta arista criminológica. ¿Por qué? Porque estamos habituadas y habituados a estudiar la perspectiva de género solo desde un ámbito específico. Y cuando lo vemos en esta proyección criminológica, entonces, pues entramos a temas bastante complejos en los que definitivamente quedan muchos pendientes aún por trabajar en el tema. La maestra mencionó la prevención, mencionó brevemente, solamente hizo mención al tema de ejecución, y sí que es complejo. Ya usted, doctor, hacía mención al inicio, en la primera intervención, la primera participación que tuvo usted, ya hacía mención de cómo es que esta violencia se establece desde épocas muy remotas en la humanidad y cómo es que se deriva de este ejercicio de poder, de esta cosificación de uno de los dos géneros establecidos en un mundo binario. La maestra fue más allá, ya no solo en un mundo binario, sino ahora hablando incluso de una diversidad y de personas que también quedan excluidas, que no entran en esta concepción hombre-mujer, concepción histórica y culturalmente establecida, y entonces, pues también la perspectiva de género debe ser aplicada en estos casos. Criminológicamente hablando, yo en lo que pudiera reflexionar, creo que históricamente se ha asociado género y delito, si no explícitamente, sí de hecho. El género siempre ha tenido que ver con la concepción del delito históricamente hablando. Antes, hace muchísimo, en los inicios
previo, mucho antes de que se estableciera la criminología ya como una disciplina de manera formal, pues se llegó a establecer y se llegó a estudiar el porqué del hombre, el porqué del hombre delincuente, el porqué del hombre como delincuente, pero también el porqué de la mujer delincuente. Y desde entonces se establecía causas distintas en hombres y mujeres para poder cometer el delito. Y entonces para hombres se decía, pues el hombre, pues porque está enfermo, porque tiene un trastorno, porque, etcétera. Y en el caso de la mujer, digo, si recordamos, por ahí César Lombroso decía que la mujer delinquía porque se prostituía. Que la mujer no delinquía, perdón, que la mujer no delinquía porque se prostituía. Y que entonces no tenía la necesidad de cometer el delito. Esta perspectiva de desde esa entonces criminalizar la conducta de una mujer asociada, por ejemplo, ahí al ámbito sexual, y decía muy bien usted el cosificar a la mujer, históricamente hablando, y entonces vistos de diferente, completamente diferente punto de vista, un hombre delincuente a una mujer delincuente, y que lastimosamente actualmente sigue existiendo ese prejuicio, no a ese nivel, ha ido evolucionando, porque pues con todos estos estudios feministas que han surgido a lo largo de la historia, efectivamente ha cambiado la forma en la que se ha visto al hombre y a la mujer. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la impartición de justicia a una mujer delincuente, por ejemplo, hablando de mujer delincuente como se entendía antaño, aquí actualmente creo que no cabría ese calificativo, sino a una mujer que ha cometido un hecho delictivo, a lo mismo que un hombre, vemos cómo es distinto el tratamiento hasta en la actualidad, cuando es una mujer quien comete el delito. ¿Y cuál es la perspectiva que se tiene desde todas y todos los operadores de la impartición y procuración de justicia hacia esa mujer? Yo recuerdo mucho un caso reciente en el que se obtuvo por un área encargada de la Procuración de Justicia una resolución previa, un auto de vinculación para una mujer por haber privado de la vida a sus hijos. Y entonces se señalaba en redes sociales a esa mujer el cómo era posible que hubiera privado de la vida a sus hijos. Y dentro de lo poco que se narraba en la historia, yo recuerdo que se decía que tenía varios hijos y que cada uno de sus hijos era de diferente papá. Y entonces en los comentarios que había en redes sociales decían que la comparaban con un animal, con un ser que destruía a su propia descendencia, como una mujer mala, una persona mala. Y yo me quedé pensando, recuerdo mucho cuando vi la nota, y dije, todos preguntan por qué ella hizo esto y cómo era posible que tuviera tantos hijos de diferentes padres, pero nadie preguntaba en dónde estaban los padres de esos niños. Todos preguntaban por qué esa mujer había actuado de esa forma y nadie cuestionaba en dónde estaban esos padres que evidentemente pues no habían estado presentes. Entonces, a mí en esos días yo estaba impartiendo una capacitación al personal de policía y ponía yo mucho ese ejemplo con los compañeros policías investigadores y había diferentes opiniones y yo reflexionaba en ese tema. Es solo un ejemplo de cómo se ve a una mujer cuando comete un delito y cómo se ve a un hombre cuando comete un delito. Relacionado siempre con esta cuestión de género, con este rol de hombre-mujer, hombre proveedor, mujer madre abnegada, que debe por per se querer la maternidad, adorar, amar a los hijos y sacarlos adelante. Estos estereotipos que se van dando históricamente y que siguen permeando en nuestra sociedad y en nuestro sistema de impartición
y de impartición de justicia también llegan a permear, a pesar, como bien decía la doctora, de las políticas públicas, de los programas, de lo que se intenta todavía. Es muy complejo porque efectivamente es una construcción que se tiene en toda la sociedad, en todas las personas que integramos la sociedad. Ahora bien, hablando de víctimas, que es otra de las aristas, ¿no? Criminológicamente hablando, la mujer víctima, históricamente, ¿cómo se ha conceptuado esta víctima desde el inicio de lo que ahora conocemos como la criminología? Y entonces, ¿cómo se establece a esta mujer como víctima per se? Por ser mujer, pues se asume que eres una víctima. ¿Por qué? Porque eres débil, porque eres alguien que necesita tutela y protección. Y entonces, esto que se pensaba que era como, te protejo porque eres más débil, porque estás en desventaja, y en ese afán de proteger, entonces, bien lo decía usted, te cosifico, te considero inferior y entonces te voy a reducir ciertos derechos. No tiene muchos años el tema de la lucha por los derechos de las mujeres, lo sabemos en esta mesa, tan solo cuando hablamos, si recordamos la lucha por las sufragistas como algo muy marcado históricamente, cuando todavía ni siquiera se tenía por una mujer el derecho a la patria potestad. No hablemos, o sea, el derecho al voto y la relevancia que tuvo el derecho a la patria potestad, a la elección sobre la custodia de sus hijas e hijos, el derecho a heredar, el derecho a tener su propio patrimonio. O sea, son derechos que se han ido alcanzando, que son relativamente jóvenes. Y hablando de una mujer víctima del delito, pues también ha sido no solo invisibilizada, criminalizada también. ¿Por qué? Porque en ocasiones cuando la mujer es víctima de un delito relacionado con la violencia de género, leía yo un artículo relacionado a este tema y decía que hace algunos años todo lo que pasó en Ciudad Juárez hubiese pasado desapercibido y actualmente genera un movimiento importantísimo a nivel internacional, no solamente en nuestro estado mexicano, pero ese tipo de fenómenos, ese tipo de hechos tan lamentables, pasaron desapercibidos muchísimo tiempo. Y hablando de víctima de violencia extrema, tocaba la maestra el tema del feminicidio, el feminicidio como expresión más extrema de la violencia. Desde el área que me toca a mí trabajar en la Procuraduría del Estado de Hidalgo, en la investigación a la violencia de género más extrema, que es el feminicidio, podemos observar precisamente ese tratamiento hacia las víctimas directas del delito, que ya no están físicamente con nosotras, pero que siguen presentes porque se fueron de una forma repentina y de una forma que ocasiona mucho dolor a un grupo de víctimas indirectas. Habló la doctora de niñas y niños. Yo creo que también hablo también de las madres de esas víctimas, hablando del caso Mariana Escobedo, de la señora Escobedo, perdón. Y sí, desde luego que en ese sentido también se debe visibilizar a la víctima. En esta lista criminológica quedamos mucho, desde luego se queda mucho a deber a la víctima, porque decía la doctora, se tiene que establecer quién es esa víctima, quién es esa persona, individualizar su caso. Y yo diría estudiar su contexto, estudiar en qué contexto ocurrió esa violencia, para entonces poder hacer no solo una investigación exitosa, poder relacionar ese hecho con otros hechos que van ocurriendo y entonces encontrar coincidencias, semejanzas y poder establecer una base real para crear entonces una política pública efectiva, algo que dé luz a las personas que están como titulares de los gobiernos para poder generar esa política pública, porque no la podemos generar desde todas las áreas, ciertamente, pero sí podemos hacer aportaciones desde donde nos encontremos para poder orientar a nuestras y nuestros gobernantes y poder generar esa política que sea efectiva y que sea, creo que a la medida de cada sociedad. La violencia de género está presente en todos lados, efectivamente, no es exclusiva de México, no es exclusiva de Latinoamérica,
Habló la doctora de países en Europa donde ya tienen otra perspectiva criminológica, donde ya, vamos, hay lugares donde ya, hablando de la Unión Europea efectivamente, donde ya por formación, un hombre que va a contraer, por formación, no por formación como persona, ni siquiera por la escuela o por obligación de ninguna institución, sino por ese convencimiento ya esa persona dice voy a contraer matrimonio, pues entonces acudo, no quiero ser violentador y entonces quiero que alguien me forme, me capacite y yo voy solito a que me enseñen cómo tiene que ser mi familia sin violencia. Estamos hablando de un nivel de avance importante que esperamos, ¿por qué no?, vaya permeando. La erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas suena como algo inalcanzable. Yo he escuchado a varias personas, estudiosos, que dicen es que es una utopía, no lo vamos a alcanzar nunca. Debe ser la meta, yo creo que debe ser la meta. Yo creo que sí debemos trabajar con esa meta de una erradicación, porque es en beneficio de toda la ciudadanía, es en beneficio, creo que de todo el mundo, si lo logramos, y creo que sí se podría lograr. Decía la doctora, ¿se debe resocializar? Sí, creo que sí, no solo al delincuente, decían al delincuente, pero también hablaba ella de la víctima. Es decir, ya fuiste víctima del delito y ahora ese hecho que cimbró tu vida, que cimbró tu ser, ¿cómo lo asumes? ¿Y qué pasa desde ese hecho en adelante? Porque entonces sí, se puede replicar esa violencia. Hablaba la doctora como delincuente, pero también se puede creo que también se puede replicar como víctima, no solamente como delincuente, en ambas partes. En esta arista criminológica, creo que sí se tiene que ver desde el punto de vista, perspectiva de género aplicada con relación al delincuente, a la persona delincuente, pero también con relación a la víctima. Son las dos partes, pero también con relación a todo el entorno social, como sociedad, qué pasó, qué ocurrió, qué hizo que pasara ese delito. Hablaba un maestro muy querido que se fue hace muy poco y me encantó su clase del maestro Sergio en victimología y nos hablaba en alguna ocasión en ese tema y decía, ¿por qué se debe perseguir el delito? Porque tocábamos el punto que había víctimas que no querían ya que se persiguiera el delito y que decían, hablaban algunas compañeras, hablaban de violencia de género, que había víctimas que decían, pues gané, pero no gané nada. La percepción de la víctima, gané el asunto, pero yo no gané nada, porque nunca se me reparó el daño, porque no sé, ustedes dicen que gané, pero yo no sentí que haya ganado nada. ¿Por qué? Porque yo sigo siendo una víctima y me sigo sintiendo mal. Y en una de las partes nos hablaba el maestro y decía, el hecho debe investigarse siempre, siempre se debe atender. ¿Por qué debe atenderse? Se debe atender porque el hecho ocurrió y porque no debió ocurrir nunca. Y porque como sociedad, como gobierno, como comunidad, siempre debemos recordar que ocurrió un hecho, que ocurrió un crimen, que no debió pasar. ¿Y para qué lo debemos recordar? No para tener, decía él, una víctima doliente, una víctima sufriente. Lo debemos recordar siempre para que no vuelva a ocurrir, para que no pase nuevamente. Creo que la perspectiva de género nos puede ayudar en este ámbito criminológico, muy ciertamente, a ver el hecho desde otro punto de vista y a verlo desde un contexto y a entonces encontrar a esa parte que ya ocurrió del delito, a ese hecho que ya ocurrió, insisto, una coincidencia con otro hecho y una relación con todo el contexto y cómo eso me va a servir para que este hecho no vuelva a ocurrir en la sociedad. Y sí, por supuesto, hacer la reparación, vamos, tiene que ser a niveles muy amplios. Es complejo y cuando uno se pone a analizar este tema,
pensamos en todo lo que falta. Tocó a la doctora el tema de ejecución. Bueno, esto que comento, ¿no? Nuestra víctima que dice, gané, pero no gané, porque no percibo haber ganado nada, porque entonces la ejecución no está teniendo un efecto en mi víctima donde ella se perciba realmente como que se le hizo justicia, sino que se sigue percibiendo como alguien que continúa sufriendo y que continúa doliente por el hecho del que fue víctima. Ese es un gran reto que tenemos, como creo que como autoridades, como sociedad, como academia, como todo, tanto hacia las víctimas como hacia las personas que cometen un delito. Y cuando estas personas están en una condición como la de ser mujer, y peor aún, la de ser una mujer trans. Hablando de ese tema, decía la doctora, sí hemos cumplido como Estado. Es bien complejo. Yo puedo hablar desde la función que desempeño y desde de lo que observo y lo que se lleva a cabo en la institución para la que trabajo. Desde la Procuraduría se ha privilegiado por nuestro titular el trabajo con la sociedad civil. Se ha trabajado muy de la mano con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional. Se inició trabajando con Open Society, se ha trabajado también con Impunidad Cero, con Togil, y actualmente en tema de feminicidio traemos un trabajo importante con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio en cuanto a nuestro protocolo de actuación para la investigación de ese delito, enfocándolo y alineándolo a un caso relevante y emblemático aquí en México, que es el caso Mariana Lima, que nos obliga a aplicar el protocolo de feminicidio y a investigar desde esa perspectiva todas las muertes violentas de mujeres y los suicidios aparentes de mujeres y niñas. Y también se ha trabajado y se ha logrado la creación de la unidad de análisis y contexto, que específicamente para tema de género, que aquí en México, bueno, se tiene únicamente en las entidades que cuentan con alerta de género, porque dentro de la alerta de género que se dicta en algún estado, en los estados que la tienen, se implementa esta unidad de análisis como una obligación. Hidalgo es la primera entidad del estado de Hidalgo que cuenta con esa unidad de análisis sin tener alerta de género, y que realmente es un proyecto ambicioso en ese sentido de poder entonces, con la información que se genera, de los asuntos que se investigan, de los asuntos que se resuelven, de los asuntos que se denuncian relacionados con la violencia contra mujeres y niñas, se puedan generar estas coincidencias para poder establecer este contexto general en el que ocurre el hecho y poder llegar a un nivel de prevención del que hablaba la doctora, con el cual coincido. Y coincido también, como lo mencionó, doctor, porque creo que esto de la prevención es como ahorita la pandemia, ¿no? La prevención es lo más importante. En el delito creo que ocurre lo mismo, y criminológicamente hablando, también yo privilegio la prevención, porque creo que es lo que representa menos costo para la sociedad. Si no se atiende la prevención, pues no va a haber una fiscalía que se dé abasto con todos los asuntos, no va a haber un centro de reinserción social en el que puedan estar todas las personas infractoras. Creo que ese sería el punto también medular, y para mí ha sido importante mencionar esto, porque creo que es algo de lo que se ha podido hacer desde un ámbito de procuración de justicia en una entidad como el Estado de Hidalgo. Esta creación de una unidad de análisis, la aplicación de un protocolo, que además en Hidalgo se ha aplicado ya en hechos relacionados con mujeres trans. Se aplicó en un caso de mujer transgénero y un caso de mujer transexual, y se ha obtenido ya un auto de vinculación por feminicidio en agravio de una mujer transgénero, sin que esté tipificado ese hecho en nuestro código. Sin embargo, bueno, con el argumento de convencionalidad, de identidad de género y de estos derechos que se tienen a nivel reconocidos ya a nivel internacional, se pudo bajar a nivel de nuestro derecho local y se coincidió con la autoridad judicial, y entonces se pudo lograr esta vinculación. Eso es algo importante. Creo que en la medida que todas las áreas operadoras conozcamos la perspectiva de género, podremos ir avanzando, como poniendo, creo que ir como escalando, como avanzando un peldaño más
en este tema. Esa sería mi reflexión, doctor, doctora y compañeras y compañeros que escuchan esta charla. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, maestra Luz María Ramírez Pérez. Muchísimas gracias a todas y a todos quienes nos están mirando, escuchando. Las y los invito a que hagan sus preguntas, a que hagan sus comentarios para que, en su caso, nuestras ponentes nos den sus respuestas. La maestra Luz María Ramírez Pérez, en un primer momento, hizo un acercamiento sobre el rol que juega la mujer en el acceso a la justicia. Primero, desde una óptica como responsable o probable responsable de un hecho que la ley califica como delito. Y hizo particularidades muy importantes desde una dimensión jurídica y sociológica sobre lo que se espera de una mujer en un procedimiento jurídico en esta calidad de imputada o de responsable sentenciada por el simple hecho de ser mujer. Puso ejemplos muy valiosos y marcó algo que a todos nosotros nos debería de hacer pensar sobre el acceso a la justicia desde el sexo o desde una postura binaria del género, lo cual me parece muy valioso. Asumir que el género solo está en la feminidad o en la masculinidad para la toma de decisiones jurisdiccionales es un grave error, y también asumir o atribuirle a las personas ciertas cualidades o características por su sexo. Bajo esta óptica también abordó a la mujer como víctima, hizo señalamientos muy precisos para evitar la cosificación de la víctima en sus diferentes tipos, ya sea víctima directa, ya sea víctima indirecta, y me agradó mucho la perspectiva de humanizar a la víctima y de sensibilizar el abordaje a las mujeres en la administración y procuración de justicia, y muy importante, contextualizar cada caso para que se pueda resolver. La erradicación de la violencia de género, nos dijo la maestra Luz María Ramírez Pérez, no es una utopía, es una meta, y es una meta en la que se debe de trabajar todos los días. Otro punto importantísimo, la memoria es prevención. La memoria sobre las víctimas del delito es prevención. La perspectiva de género, además, nos dice la maestra Luz María Ramírez Pérez, debe ser una herramienta argumentativa para lograr que las personas que estén involucradas con esta metodología sociológica que es la perspectiva de género puedan tener pleno acceso a sus derechos, y nos puso ejemplos muy valiosos. Estas fueron las intervenciones de la maestra Luz María Ramírez Pérez, y por su parte la intervención de la distinguida doctora Blanca Estela Gómez Torres, que nos han dado luz sobre el tema de nuestro conversatorio, la violencia de género desde la arista criminológica, un conversatorio organizado por el Centro de Estudios de Posgrado, por la Agencia Nacional Anticorrupción. Ahora me voy a permitir leer algunas preguntas, algunos comentarios que nos han hecho las y los participantes de este conversatorio que nos siguen en la página de Facebook del Centro de Estudios de Posgrado. Así que aquí tengo una pregunta que va dirigida a la doctora Blanca Estela Gómez. Dado que usted, distinguida doctora Blanca Estela Gómez, ha hablado mucho sobre el tema de la prevención, lo cual ha resultado de interés para todos los que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, ¿qué rol juegan las mujeres como sexo y qué rol juegan los hombres como sexo para la reeducación? ¿Juegan el mismo rol o debido a las construcciones sociales que tiene el hombre, que tiene la mujer, juegan roles diferentes?
respecto a la reeducación de niñas y niños en el tema de la violencia contra las mujeres? Tengo el audio. Es una pregunta muy interesante, muy importante para este tema y para muchos otros más dentro de la criminalidad. Vamos a hablar la criminalidad femenina, por ejemplo. Lo voy a mezclar un poquito, lo voy a conjuntar un poquito. La reeducación, históricamente, en ese análisis de protección y de enseñanza, es femenino. Muchas mujeres, en su mayoría, también hay hombres, no vamos a generalizar porque no sería correcto, también hay hombres que han educado a sus hijos solos. Pero en la mayoría de los casos, cuando no ha habido esta integración familiar, la mayoría, quien ha adoptado a esa crianza ha sido la mujer. Entonces, para reeducar, decía por ahí algún maestro, y muy interesante, cuesta muchísimo más trabajo desprogramar, primero concientizar que tenemos una educación que nos está afectando, luego desprogramarla y luego decía programarla y luego reprogramarla, que a eso nos vamos a lo que nos comenta de la reeducación. Creo que en el tema que usted, doctor, nos pregunta, hombre y mujer, así entiendo la pregunta, depende el programa de prevención al que queremos llegar. Si nosotros hablamos de un esquema de capacitación en la familia, la mujer tiene mucho para reeducar, o sería como esa importancia. La mujer tendría que reeducar, la madre, la hermana, incluso a un padre, que tenga la conciencia de querer modificar en beneficio nuclear, que sería la familia. En las escuelas también, dependiendo los niveles de los programas que lleváramos, sería mujer. Si nosotros nos damos cuenta y percibimos, curiosamente, pero así es, hay más maestras en educación preescolar que maestros. Hay más mujeres en la enseñanza primaria que hombres. Entonces, es una cuestión histórica, porque se le respeta en muchas características, como a lo mejor quizá no ofender, que no es correcto, ¿no? Que no es lo correcto. Podemos tener a lo mejor quizá niños que puedan agredir, incluso decir una mala palabra si hay un maestro hombre, pero si hay una mujer, porque históricamente a la madre se le respeta de pronto y se la guardan, y quizá hay esa parte de inconsciente, históricamente hablando, de forma educacional, absorberlo así. Creo que las mujeres en estos ámbitos sí sería una ventaja, pero además productiva en esa reeducación. En ámbitos políticos, en ámbitos de autoridades, en ámbitos, yo creo que debería ser conjunto, que debería haber una reeducación también en el término de masculinos, para que puedan darnos ese valor y ese espacio en que las mujeres somos muy capaces también, y que tenemos esa igualdad para poder tener el valor de enseñar, de aprovechar un espacio para poder brindar nuestro trabajo y desempeñarlo de la misma forma que los masculinos en estos ámbitos. Yo creo que tendríamos más oportunidad de llegar a una prevención primaria en estos pequeños, que es una cuestión integral, las mujeres. En esa parte de reeducación, sin ser una feminista extrema, pero feminista al fin, defendiendo esta equidad de género y la igualdad en las oportunidades, considero que estadísticamente e históricamente, culturalmente, la reeducación nos correspondería a las mujeres.
en gran mayoría, sin descartar que los hombres también, en algunas áreas. No sé si era la pregunta que hizo el chico y se la he respondido. Muchas gracias. Aprecio mucho su respuesta, distinguida doctora. Muchas gracias. Yo quiero resaltar algo bien importante aquí, a modo de conclusión también de nuestro conversatorio. Muy importante tener en cuenta que este feminismo del que nos ha hablado la distinguida doctora Blanca Estela Gómez, la maestra Luz María Ramírez, le ha dado poder a las mujeres, pero les ha dado su poder, el propio poder de las mujeres, ese poder que le da libertad mínima de ser, para que tomen decisiones sobre su propio cuerpo, para que formulen su proyecto de vida. El feminismo, el trabajo por los derechos de las mujeres en diferentes aristas, como la criminológica, que es de la que nos han estado platicando el día de hoy, nos ha enseñado que la igualdad no solo es un juego de palabras, establecidas en un documento fundamental como la Constitución o en algunos de los 210 tratados internacionales en materia de derechos humanos que tenemos, sino además nos han marcado acciones específicas como las que nos han dicho las dos ponentes, que nos permitan transformar esa lucha, ese trabajo por los derechos y esos derechos previstos en la norma jurídica a la realidad, para que las mujeres se vivan en dignidad, en igualdad sustantiva, que se note y que se sienta en todos los ámbitos de la vida de las mujeres. Porque es el feminismo quien le ha dado voz, pasos, ideas, impulso a todas las mujeres, para que sean incluidas, reivindicadas en todos los sistemas sociales, o a decir por Niklas Luhmann, en los subsistemas sociales, para que se respete la inviolabilidad de su cuerpo, su decisión sobre la interrupción del embarazo, que cese de una vez por todas la discriminación por embarazo, por color de piel, por condición social, se garantice su decisión en el tema de reproducción, se alcance efectivamente el impulso gubernamental para la erradicación de la violencia contra las mujeres y para que los derechos de representación en los cargos públicos sean una realidad y no un párrafo en los discursos políticos. Y bueno, en lo que yo pronuncio estas palabras, nos han llegado más preguntas para las ponentes y me va a dar mucho gusto compartírselas. Nos dice aquí Jerónimo Miguel Andrés, tiene una pregunta para la doctora Blanca Estela Gómez Torres. Dice, las mujeres en prisión no reciben un adecuado plan de actividades y por consecuencia no logran una efectiva reinserción social. Usted, doctora Blanca Estela Gómez Torres, ¿qué propone para lograr esa efectiva reinserción social? Muchas gracias. Ese es un tema delicado, es una asignatura pendiente del Estado y que es un deber para nosotros, para las internas, para nosotros como gobernados, ya dar esos programas de manera efectiva como políticas públicas, tener una política criminal realmente establecida y cierta. Efectivamente, las internas no tienen unos programas de políticas públicas encaminadas a esa prevención terciaria general que llamamos posterior a que ellas estén o sean reinsertadas. Hay un manual, como bien comentábamos, y entonces de pronto dicen, lo tengo aquí lo leo, el 1, el 2, el 3,
pero realmente no tenemos órganos supervisores de estos programas, porque he de decir que muchos programas no son malos, son bastante buenos, pero si realmente fuesen, están bien diseñados, fuesen productivos, que realmente se llevaran a cabo. Dentro de prisión, las mujeres no tienen las mismas oportunidades, incluso, como decía la maestra Luz María, que los hombres. Los hombres tienen mucho más programas dentro del sistema penitenciario, dentro de los sistemas carcelarios, que las mujeres, curiosamente, pero es real. Sí, de comentar, lo digo, en estas áreas de investigación que nos ha tocado participar y que a bien los directores nos dieron la oportunidad de estar en estos lugares, hacer análisis criminológico, hacer estos campos de estudio, sí nos pudimos percatar que las mujeres tienen menos oportunidades para recibir esos programas. No hay programas, solamente tenemos efectivos a algunos talleres, pero no hay programas que puedan resocializarlas, que puedan reinsertarlas de una manera efectiva como una política pública y que ellas no vuelvan a cometer de alguna manera la conducta que las tiene. En algún momento voy a platicar algo. Dijo alguien dentro de ahí, estoy muy preocupada porque voy a salir. Entonces voy a pensar qué hacer para volver a entrar porque mi familia está aquí. Ustedes tienen idea de las necesidades que hay que se reinserte, de la falta de oportunidades de programas para establecer esta reinserción de manera correcta, de manera efectiva y tener una... imagínense, las que tenemos, más las que se suman, más las que ya vienen, más las que quieren volver a regresar al mismo espacio. Volvemos a este comentario. Sí hay algunos buenos proyectos, no hay quien quiera darles continuidad. Eso es un apartado que se ha quedado pendiente por supervisar, que se ha quedado pendiente porque ha faltado la voluntad de las autoridades penitenciarias de darles un seguimiento. Hay programas muy buenos no establecidos. Hay programas y manuales muy, muy buenos y eficaces no llevados a cabo con continuidad. Yo me disculpo si a lo mejor por ahí afecto la susceptibilidad de alguien, pero esa es una realidad. México tiene muy buenos investigadores, muy buenos profesionales en estas áreas que tienen toda la voluntad y toda la intención de llevar estos programas a cabo. ¿Qué faltaría? Voluntad. ¿Qué faltaría? Voluntad. No hay unos buenos programas, ni la supervisión de los programas que a veces en nombre, decía la maestra Luz por ahí, en nombre, de pronto se establecen en nombre, pero en hecho no se llevan a cabo. No se llevan a cabo. ¿Qué faltaría? Voluntad. Es lo que yo le contestaría al excelentísimo maestro Andrés Jerónimo. No sé si quedó clara su pregunta. Muchas gracias, distinguida maestra Blanca Estela, y muchas gracias también a la maestra Luz María Ramírez. Déjenme comentarles que hay muchos comentarios en nuestra página de Facebook. Están muy agradecidos con el conversatorio por sus valiosas reflexiones. Hay muchas felicitaciones. Apenas ustedes puedan ver la transmisión en la página del Centro de Estudios de Posgrado, lo van ustedes a notar. Y a todas nuestras participantes y a nuestros participantes, los invitamos a que entren a las redes sociales del Centro de Estudios de Posgrado, de la Agencia Nacional Anticorrupción, que estén pendientes de los conversatorios que se organizan, se construye pensamiento y se procura dar respuesta a las grandes problemáticas que tenemos allá afuera.
y de manera señalada que conozcan los programas del Centro de Estudios de Posgrado. Estoy convencido de que les va a llamar mucho la atención porque justamente plantean las diferentes alternativas que tenemos para enfrentar las adversidades que tenemos allá afuera. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos. Muchas gracias de manera señalada a la doctora Blanca Estela Gómez Torres y a la maestra Luz María Ramírez Pérez. Estoy convencido que con mujeres como ustedes vamos a lograr transformar esta realidad para hacer de nuestro mundo un mejor lugar para vivir. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctor. Un gusto, doctora. Gracias a todas y todos. Como bien lo dijo ya el doctor Iván Espino, es justo que la maestra María Luz María Martínez y la doctora Blanca Estela estén participando con nosotros en este importante evento, un conversatorio excelente que nutre a nuestra comunidad académica en un tema tan importante como lo es una igualdad de género y propiciar estos foros de participación, discusión y análisis para que todos podamos buscar una solución. Muchísimas gracias a todos, a nuestros espectadores que semana con semana nos siguen en nuestros eventos, estén al pendiente de los próximos, como bien lo dijo el doctor Iván, en nuestra página, en nuestras redes sociales, donde semana con semana transmitimos estos eventos. Y por supuesto agradecer al doctor Iván Espino, querido amigo, docente de Centro de Estudios de Posgrado, por esta importante participación. Que tengan todos una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Un gusto, doctora. Un gusto, doctor. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Un gusto. Y yo me quedo en dos minutos. Las mujeres, equidad, igualdad de género, somos feministas, pero a mí no me representa esa que dice feminista, que golpea, que agrede. Nosotras estamos en este feminismo de gente, de mujeres trabajadoras, de mujeres